¿Quiénes son ustedes? ¡La Tercero! Nuestro primer partido fue el 9 de marzo del 2016. Eso fue hace como 8 años, que mi primo de casualidad me dijo que armáramos un grupo de niñas. Yo le dije, bueno, dale. Hablamos primero con ellas, que son las del barrio. Después venimos a buscar a Yaile y así fuimos las primeras que empezamos. Y de ahí se han integrado pues nuevas niñas y así como entran, salen. Pero siempre nos hemos mantenido juntas la mayoría. Llevamos casi 7 años juntas. Nos conocemos bastante y nos queremos bastante también. Hablar desde cuánto esto inició y por qué inició, porque nos gusta el fútbol, y inició porque casi siempre no hay nada que hacer. Primero que todo porque nos gusta el fútbol, amamos jugar. Y segundo, pues para también distraer la mente y no estar pensando en otras cosas malas. Empezamos a jugar en las calles, o sea, puro fútbol de barrio, y seguimos jugando puro fútbol de barrio porque en realidad no tenemos el apoyo como tal. No nos morimos ahí, hay muchas que tienen edad de más, que supuestamente lo negativo es que ya no tienen la edad, ya no tienen esto. Hay otras que todavía apenas están empezando, siguiendo el proceso que iniciamos nosotras, sin el apoyo, pero con esa gana y esa actitud de seguir creciendo y seguir pues asimilando de que si no se puede, al menos lo intentamos. El alcalde apoyara a ayudarnos a conseguir esos implementos que nos faltan para poder nosotras hacer los ejercicios, que ya que no se tienen los útiles para poder, los materiales para hacerlo, nos hace falta. Lo que queremos llegar a ese mensaje que no solo los niños, sino también las niñas podemos aprender de eso y llegar en cualquier parte y demostrar lo que nos han enseñado de aquí en Maicao y representar nuestro municipio de Maicao, tanto las niñas como los niños, y decir, no, yo aprendí esto en Maicao, allá aprendí esto en tal parte, el presidente nos apoyó, por eso requeremos un llamado al presidente para que nos ayude a conseguir eso que nos haga falta, y no solo aquí, sino en otras partes que también tiene que cumplir su obligación. Lo que yo quiero decir y el mensaje que le quiero dar a la juventud de hoy en día, más que todo a las mujeres, es que no pierdan el sueño simplemente por el hecho de ser mujer. Ellos piensan que no podemos cumplir lo que nosotros queremos simplemente porque no tenemos la ayuda. Entonces, ahí el machismo quiere que hagamos las cosas que ellos digan. Entonces, cada joven tiene su sueño desde niña. Entonces, cuando ya crece y ve que el machismo no lo puede superar, lo deja atrás y simplemente se une a él, al machismo. Algo que yo digo que está mal hecho porque los sueños es lo único, como la fe es lo único que se tiene, lo último que se tiene que perder. Entonces, ese es mi mensaje, que no pierdan su sueño y que luchen, porque sería feo saber que, es bonito saber que lo intentaste y que no pudiste, pero sería feo saber que no lo intentaste y quedarte con la duda si podías o no. ¿Quiénes son ustedes? ¡La Tercero!